Mis saludos a todos los estudiantes. Mi nombre es Norma y pretendo continuar con ustedes profundizando algunos conocimientos sobre geometría. Ya han tratado en lecciones anteriores figuras geométricas como el punto, la recta, segmentos, ángulos, en fin, todos estos conceptos fueron reactivados en ustedes. ¿Qué pretendemos ahora? Yo les voy a presentar, mediante una imagen, varias figuras geométricas. ¿Y qué queremos? Que ustedes determinen si en algún caso se trata de estas figuras que ya conocen, repetimos, y que yo les acabo de mencionar. Veamos la imagen. Observen que exactamente en ninguno de estas figuras se trata de un punto, un segmento, un ángulo. Sí podemos decir que son elementos de esas figuras. Veamos en el caso de la primera que aparece en la parte superior. Por ejemplo, en esa figura existe un conjunto de segmentos y cada dos de ellos tienen un extremo común. En este caso, se trata de una poligonal y como su punto inicial y final, considerando como punto inicial, digamos, el de la izquierda frente a la figura y final el de la derecha, o viceversa en caso que hayamos tomado otro sentido en el trazado, si esos puntos no coinciden, por supuesto que la poligonal queda abierta y estamos entonces frente a una poligonal abierta. ¿Es el mismo caso para las figuras que aparecen en la parte inferior de esa imagen? ¿Se trata de una poligonal abierta? No, es una poligonal cerrada y algo muy especial. Esa poligonal cerrada está limitando una porción del plano. Pues para estos casos se hace necesario tratar otras figuras geométricas y de ahí la lección que tenemos propuesta para hoy. Polígonos, triángulos, elementos y clasificación. De modo que acabamos de referirnos a la poligonal abierta y finalmente hablamos de la poligonal cerrada. Pues yo voy a trazar una poligonal cerrada en pizarra. Observen que esta poligonal cerrada me limita una porción del plano, como ya habíamos adelantado al observar en las dos primeras figuras en la imagen inferior, en la parte inferior, disculpen, de la imagen que inicialmente propusimos y que allí aparecían sombreada incluso. Esa porción del plano que está limitada por la poligonal cerrada, incluyendo la propia poligonal, es a lo que denominamos polígono.
vamos a tomar esa nota en las libretas a partir del propio concepto que les va a aparecer en la imagen. Polígono es la línea poligonal cerrada y la parte del plano limitada por ella. Polígono es la línea poligonal cerrada y la parte del plano limitada por ella. Ya conocemos el concepto de polígono, pues vamos a pasar a identificar qué elementos podemos determinar en él. Veamos en la figura que tengo trazada en el pizarrón. Vamos en primer lugar a observar que existen estos puntos que unen precisamente los segmentos que conforman la poligonal. Estos puntos se denominan vértices. Vamos a señalar uno solamente de ellos para no cargar la figura. ¿Cuántos vértices tiene esta figura? Correcto, 5 vértices. Es preciso que tengamos en cuenta que solamente señalo uno, pero que existen 5 en este caso. Otro elemento importante lo representan estos segmentos que me conforman el polígono. En este caso estamos refiriéndonos a los lados, y ahí está señalado uno de esos lados. También podemos observar que existen ángulos. Señalemos uno de ellos. Y por último, quiero referirme a un elemento que es la diagonal. También vamos solamente a señalar uno en este caso, y es el segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono. Así hemos expresado los elementos del polígono. Pero cabe una interrogante. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 5 lados. ¿Y todos los polígonos tienen que ser necesariamente de 5 lados? A ver, pensemos. ¿Cuál es el menor número de lados que puede tener un polígono? 3 lados. Y en esos polígonos de 3 lados nos vamos a detener en este momento. ¿Qué nombre reciben los polígonos de 3 lados? Triángulos. Y observemos el tratamiento que le vamos a dar a los triángulos mediante la imagen.
polígono de 3 lados. Efectivamente, el triángulo. Estamos frente al triángulo de vértices ABC. En este triángulo vamos a observar cuáles son sus elementos. Como polígono al fin, vamos a referirnos a vértices, lados y ángulos. ¿Quiénes son sus vértices? A, B, C. ¿Y sus lados? AC, AB, BC. Y en el caso de los ángulos, ángulo BAC, ángulo ABC, ángulo BCA. Hablando de ángulos, esos ángulos que hemos significado ahí son ángulos interiores a ese triángulo. ¿Recuerdan alguna relación entre las amplitudes de los ángulos interiores en un triángulo? Veamos, yo les propongo que observen transportar cada uno de estos ángulos uno a continuación de otro, es decir, de manera consecutiva, y que analicen qué clasificación tiene el ángulo suma de esos 3 ángulos. Es decir, al adicionar ángulo A más ángulo B más ángulo C, se genera un ángulo llano. ¿Y cuál es la amplitud del ángulo llano? 180 grados. De ahí la importante propiedad para los ángulos interiores de un triángulo que nos plantea que los ángulos interiores suman 180 grados. Y ahí la tienen en la pantalla para que puedan tomarla en sus libretas. Esta propiedad les va a ser muy útil en ejercicios de cálculo, demostración, etcétera, que tendrán que realizar junto a nosotros en próximas lecciones. Ahora les propongo una abstracción. Piensen en que todos van a trazar varios triángulos. ¿Qué opciones, qué posibilidades, qué casos se les pueden presentar a ustedes, teniendo en cuenta el comportamiento que puedan tener las longitudes de los lados de estos triángulos? Es decir, al trazar un triángulo, existen diversas posibilidades en cuanto a las longitudes de sus lados. He ahí la necesidad de clasificar los triángulos según las longitudes de sus lados. Vamos a observar mediante la imagen cómo se clasifican los triángulos
y detenernos en cada uno de ellos. Clasificación de triángulos según la longitud de sus lados. Tenemos ahí en primer lugar el triángulo ABC equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? El triángulo que tiene sus tres lados iguales. AC igual a AB igual a BC. Pero siempre vamos a pensar en un triángulo que tenga los tres lados iguales. ¿Qué otra posibilidad se nos puede presentar? Que solamente existan dos lados iguales. Digamos, en este triángulo, MPN, EBP es igual al lado NP. ¿Y qué otra situación se nos puede presentar? Que ninguno de los lados sean iguales. Ese es el caso del triángulo que tenemos frente a nosotros, RTS, y se denomina escaleno. De modo que existen triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Y ahora vamos a regresar al triángulo equilátero para en cada uno de ellos ir especificando sobre la relación lado-ángulo. Existe una relación en todo triángulo para los lados y ángulos y consiste en que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, en el triángulo equilátero, si los tres lados son iguales, ¿qué relación existe entre los tres ángulos? Por supuesto, también son iguales. Y ahora voy a confiar en que puedan contestar ustedes esta interrogante. Si ya conocemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados y ya sabemos que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y de hecho sus tres ángulos iguales, ¿cuál es la amplitud de cada uno de estos ángulos? Sí, pienso que todos hayan podido reflexionar y responderse que cada uno de los ángulos del triángulo equilátero tiene como amplitud 60 grados, porque tienen que ser iguales y su suma es 180. Vamos a ver la relación lado-ángulo para el triángulo isósceles. Si mantenemos que a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿cuántos ángulos iguales tenemos en el triángulo isósceles? Dos, ¿verdad? En este caso, el ángulo PMN y el ángulo PNM, que son los ángulos que se oponen a los lados MP y PN, que son iguales. Queríamos agregarle que en los ángulos iguales en un triángulo isósceles también se denominan ángulos base o ángulos de la base. Y el tercer ángulo podemos, cuando vamos a referirnos a él, decir que se llama ángulo principal o en algunos textos aparece ángulo vertical. ¿Y qué sucederá con el triángulo escaleno? Que ningún lado es igual a otro. Por supuesto, como son sus tres ángulos, también desiguales. Pero si queremos detenernos en el triángulo escaleno, si bien a lados iguales se oponen ángulos iguales, al mayor lado, claro que se tiene que oponer el mayor ángulo. Y es esta otra relación que deben tener muy presente en el triángulo.
para seguir hablando de las longitudes de los triángulos, vamos ahora a observar, en el caso de un triángulo, qué comportamiento tienen los lados y qué otra relación importante nos falta por reactivar hoy. Vamos a observar la imagen. Estamos en una situación. Un joven parte desde su casa, que está significada con el punto A, y se dirige en línea recta hacia la escuela, que ocupa el punto B. Ese recorrido lo realiza en una oportunidad, pero en otro momento, o sea, en un segundo momento, el joven, partiendo de su casa, decide en línea recta dirigirse a un parque que está ubicado en el punto C. Y una vez llegado a este lugar, también en línea recta, se dirige entonces a su objetivo final, a la escuela, en este momento por el punto B representado. Se está describiendo con los dos recorridos, por supuesto, un triángulo. Pero en el caso del primer recorrido, desde A hasta B, estamos definiendo un segmento que, por supuesto, en materia de magnitud, ese segmento me representa una longitud menor en el recorrido que en el momento en el que el jovencito se dirigió desde A hasta C y después desde C hasta B. Esto nos lleva a reflexionar que entonces el segmento AB necesariamente es menor que la suma de las longitudes de los segmentos AC más CB. De la misma forma sucede con el segmento AC. Su longitud es menor que la suma de las longitudes de los segmentos AB y BC, y de manera análoga con el segmento BC. De manera que estamos en presencia de una nueva relación y la denominamos desigualdad triangular, que en su esencia, ¿qué nos dice? Cada lado en un triángulo, en cada lado de un triángulo, podemos decir que su longitud siempre es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. De manera que hemos hablado sobre los triángulos, su clasificación, relación entre lados, pero vamos a pensar ahora en los ángulos más detenidamente. Si bien existen 3 casos posibles dentro de la clasificación según sus lados, pues vamos a ver ahora cómo podemos clasificar los triángulos según las amplitudes de sus ángulos. Observen la imagen y copien muy bien cada uno de los casos que allí se les presenta. Clasificación de triángulos según la amplitud de sus ángulos.
En el primer caso que ahí están observando, estamos frente a un triángulo que tiene marcado con una pequeña escuadra en el vértice, que ahí se observa en la parte inferior, un ángulo recto o de 90 grados. En este caso, el triángulo recibe el nombre de triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. ¿Qué otra clasificación, qué otra opción tenemos? Que los tres ángulos del triángulo sean agudos. En este caso, estamos refiriéndonos al triángulo acutángulo. Sus ángulos interiores son agudos. Y por último, pensemos en un triángulo que tiene un ángulo obtuso. En este caso, el triángulo se denomina obtusángulo. Queremos ahora detenernos para analizar que si hemos visto la clasificación de los triángulos según sus lados y ángulos, pensemos en lo siguiente. Si el triángulo equilátero tiene tres lados iguales y el triángulo isósceles tiene solamente dos lados iguales, ¿es el triángulo equilátero isósceles? ¿Es el triángulo equilátero isósceles? ¿Y es el triángulo isósceles equilátero? Reflexionen, que sabemos que ustedes van a estar en condiciones de contestar acertadamente esta pregunta. Sí, todo triángulo equilátero es isósceles, porque tiene tres lados y para ser isósceles, tres lados iguales, disculpen, y para ser isósceles basta con tener dos. Pero lógicamente no todo triángulo isósceles es equilátero. Y sí podemos afirmar entonces que todos los triángulos equiláteros son isósceles. Ahora, en cuanto a ángulos, ya sabemos que el triángulo que tiene un ángulo recto es un triángulo rectángulo, que el triángulo que tiene un ángulo obtuso se denomina obtusángulo, y los tres agudos acutángulos. Podemos encontrar, puede existir un triángulo que tenga más de un ángulo recto y más de un ángulo obtuso. No, objetivamente no, porque no podríamos hablar de que es un triángulo, ya que la suma de sus ángulos interiores no sería 180 grados y es una de las primeras propiedades que hoy con fuerza dijimos que es importante y que se cumple en los triángulos. Yo ahora les voy a proponer un ejercicio.
que aunque no todo, sí pretendo que recorra algunas de estas relaciones, conceptos que hemos tratado hoy. Veamos en la imagen el ejercicio. Clasifica los triángulos según la amplitud de sus ángulos. Ahí tienen un triángulo y sus ángulos interiores alfa, beta, gamma. Se escribe al lado la relación ángulo alfa igual ángulo gamma igual ángulo beta. Y pretendemos que ustedes, con esa relación que yo les estoy dando, puedan clasificar según sus ángulos ese triángulo. En el segundo caso tenemos el triángulo ABC, se marca muy bien en el vértice A un ángulo recto o de 90 grados. Y aparecen las amplitudes al lado, ángulo A 90 grados, ángulo B 45 grados, ángulo C 45 grados también. Con esos elementos, la observación que están haciendo, van a clasificar ese triángulo. Aparece además el triángulo NPM y los datos que ahí se dan, que el ángulo MPN igual 120 grados, el ángulo PMN 30 grados y el ángulo PNM 30 grados. Repetimos, ángulo MPN 120 grados, ángulo PMN 30 grados y ángulo PNM 30 grados.
Además de clasificar estos triángulos según sus ángulos, pretendemos que realicen la actividad que ahí se propone. Clasifique el triángulo de color verde según la longitud de sus lados. Y a continuación se pregunta, ¿puedes clasificar de la misma forma el triángulo NPM? Clasifique el triángulo de color verde según la longitud de sus lados. ¿Puedes clasificar de la misma forma el triángulo NPM? Para clasificar los triángulos según sus ángulos, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuáles son los casos que se estudiaron. El triángulo equilátero, que es el que tiene los tres ángulos iguales, el isósceles, disculpen, que tiene dos, y el escaleno, que no tiene ninguno igual. Si este triángulo tiene tres ángulos iguales, por la relación que existe entre lado y ángulo en un triángulo, entonces, ¿qué relación existe entre sus lados? También son iguales. Además de que de una relación se llegó a la otra y concluimos que el triángulo equilátero tenía sus lados y ángulos iguales. Pues ahí estamos frente a un triángulo equilátero. Esperamos que esa haya sido su respuesta. Vamos en el caso del triángulo ABC. Ángulo A 90 grados, ángulo B 45 grados, ángulo C 45 grados también. Estamos clasificando según sus ángulos. Se me había olvidado en el caso anterior que agregamos la clasificación según sus lados equiláteros. Vamos a tratar de irla manejando a la par, a pesar de que no se la pedimos, con el objetivo de ir concluyendo, pudiéramos decir, cosas que en la clase se han tratado de gran importancia. Pero si los tres ángulos, retomando el caso anterior, son iguales, se trata de un triángulo equilátero, hablamos que incluso son de 60 grados, es un triángulo, según sus ángulos, acutángulo. En el caso del segundo triángulo está la presencia de un ángulo recto, que es el primer dato que ahí observan. Es un ángulo de 90 grados. Entonces, el triángulo evidentemente es un triángulo rectángulo. Según sus ángulos, repetimos. Pero vamos a preguntarnos, ¿y según sus lados, qué clasificación tendría ese triángulo? Como hay dos ángulos iguales, evidentemente a ángulos iguales se oponen lados iguales y entonces ese triángulo, según sus lados, lo clasificamos como isósceles. Vamos a pasar a la clasificación según sus ángulos del tercer triángulo. Aparece que el ángulo MPN es 120 grados. Ese ángulo lo podemos clasificar como obtuso,
indudablemente. Ya ustedes han tratado la clasificación de los ángulos en la lección anterior. Y entonces, ¿qué triángulo tenemos nosotros situado ahí? Un triángulo que según sus ángulos se clasifica como obtusángulo. Y si hay dos ángulos iguales, ¿no existen dos lados iguales en ese triángulo? Sí, como el ángulo PMN es de 30 grados, el lado que se opone a él, PN, necesariamente es igual que el lado PM porque se opone al ángulo PNM, que también tiene como amplitud 30 grados. Por tanto, según sus lados, es isósceles. Y el triángulo verde y este último triángulo, pues coinciden en su clasificación según sus lados. A modo de conclusión, hoy hemos hecho un recorrido quizás un poco largo, pero se hace necesario resumir en alguna medida estas ideas. El polígono es la región del plano limitada por una poligonal cerrada, incluyéndola a ella. Pero dentro de los polígonos pueden haber diferente número de lados. Hoy nos detuvimos en uno y aprovechamos la oportunidad para decirle que en próximas lecciones trataremos otros tipos de polígonos. Y además, la clasificación del polígono de los triángulos, que nos ocupó una buena parte de la lección y que al final pudimos concluir en gran medida esta clasificación, así como la relación entre lado y ángulo y entre los lados de un triángulo. No queremos dejar de decirles que de la lección 18 no deben dejar de hacer con su facilitador, si es necesario, que los pueda apoyar, o ustedes solamente el ejercicio 3 y 4. Y hemos llegado al final de esta lección. Solo nos queda despedirnos hasta el próximo encuentro.